Bueno, vamos a ver ahora síndrome urémico hemolítico. Como generalidades, un concepto muy importante que tienen que saber es que es causa de injuria renal aguda en pediatría en nuestro país muy frecuentemente. Es la principal causa de injuria renal aguda, renal intrínseca en Argentina, y es la segunda causa de enfermedad renal crónica. Es una enfermedad que se ve de forma endémica acá en Argentina, de manera que hay que conocerlo bien en detalle para los exámenes. Etiológicamente uno lo puede clasificar en dos tipos. Esto es como la clasificación más moderna. Se puede dividir en lo que se conoce como subtípico, que es el que nosotros vamos a abordar hoy en detalle. Es el que se conoce como clásico, endémico, epidémico o diarrea positivo. Ahí tienen un listado de los posibles agentes etiológicos. El más común es la Escherichia coli, una variedad que aparece ahí como O157H7. La otra forma de presentación del SU es el SU que se denomina atípico, que es un conjunto de enfermedades. Algunas están relacionadas con alteraciones en el complemento, digamos, de características de errores, sobre todo, como decíamos, en la cascada del complemento. No vamos a abordarlos nosotros ahora porque no es una patología frecuente y es más un diagnóstico diferencial. Lo que sí es importante que ustedes sepan es que el paciente, el síndrome que vamos a describir puede ser de causa infecciosa, endémico epidémico, que es el diarrea positivo, que son los antecedentes que ustedes tienen que buscar, y en segundo lugar lo que se conoce como SU atípico, que es el diagnóstico diferencial, pero son pacientes que cursan sin los antecedentes que nosotros vamos a describir ahora. Vamos a describir entonces lo que se conoce como SU endémico epidémico o asociado a la producción de toxina Shiga. Esta forma de síndrome urémico hemolítico característicamente cursa con injuria renal aguda de comienzo brusco, anemia hemolítica, plaquetopenia en un paciente con antecedente de diarrea sanguinolenta que antes era previamente sano, sin antecedentes positivos. La bacteria ingresa por vía intestinal, a nivel es productora de esta toxina. Esta toxina genera daño en la microvasculatura intestinal, y eso es lo que se manifiesta clínicamente como colitis hemorrágica. Es decir, el paciente inicialmente tiene el antecedente de la diarrea sanguinolenta y posteriormente, después, digamos, luego desarrollado este daño a nivel de la mucosa intestinal, la toxina ingresa a la circulación y genera el daño sistémico que es tan característico. Groseramente lo que tienen que recordar es que la toxina lo que favorece es alteraciones en la microvasculatura, que genera alteraciones en el endotelio. Esas alteraciones endoteliales alteran, digamos, el pasaje de los glóbulos rojos por ese endotelio dañado, genera anemia microangiopática. Y secundariamente se genera trombocitopenia, secundaria a la adherencia y al daño de las plaquetas en distintas vasculaturas. Eso es lo que groseramente se conoce como daño microangiopático, y la anemia y la plaquetopenia que se observa son secundarias a este daño en la microvasculatura, producido, repito, por la toxina. Clínicamente, esta secuencia es fundamental que la reconozcan para poder buscarlo en las preguntas. El paciente tiene el antecedente de la diarrea. En la gran mayoría de los casos, la diarrea es sanguinolenta, puede estar acompañada a cuadros de vómitos o dolor abdominal, incluso de fiebre. Y posteriormente, entre un día y 8 días o alrededor de una semana, digamos, en el cual la toxina, como decíamos, ingresa a la circulación, aparecen los signos que son de afectación sistémica. Recuerden que es característica la anemia y la plaquetopenia. La anemia generará palidez, pueden tener consultar incluso por esta palidez, y después van a tener síntomas y signos que están relacionados con el daño en órganos específicos. Si uno tuviera que elegir qué órganos son los que están afectados, es importante que recuerden la afectación intestinal, decíamos, da diarrea sanguinolenta, la afectación del sistema nervioso central, o sea, por la afectación de la vasculatura en el sistema nervioso central, eso genera signos como irritabilidad, pueden estar aletargados, incluso pueden tener convulsiones. Y la otra manifestación que es importante recordar es la manifestación renal, que da característicamente falla renal aguda. Eso se puede presentar con síntomas de oligoanuria o alteraciones en el sedimento, que es cuando uno haga finalmente el análisis complementario, lo vamos a observar. Fíjense en el cuadro siguiente, tienen una figura para que recuerden la fisiopatogenia y los órganos que están afectados. Tienen ahí anotado alimentos contaminados. Esto recuerden que la afectación sobre todo ocurre por consumo de carne que esté, digamos, mal cocida y esté contaminada con materia fecal. Eso puede ocurrir también por lo que se denomina contaminación cruzada, por ejemplo, por consumo de verduras mal lavadas que hayan estado en contacto con esta carne contaminada.
Los alimentos ingresan, como muestra el dibujo, coloniza a nivel intestinal, se produce la toxina ingresa en la circulación y eso genera alteraciones a nivel renal, alteraciones a nivel del sistema nervioso central y por eso las manifestaciones que describíamos antes. El diagnóstico, la base del diagnóstico es la sospecha clínica, es decir, un paciente que consulta por antecedente de diarrea sanguinolenta y la madre refiere que tiene palidez, es decir, que expresa clínicamente la anemia, o consulta por alteraciones en la producción de orina, anuria o oliguria, asociado a manifestaciones del sistema nervioso central, como por ejemplo convulsiones, esos síntomas nos tienen que hacer sospechar en síndrome urémico hemolítico. ¿Cómo lo constatamos? El daño que dijimos es un daño en la microvasculatura, característicamente genera anemia microangiopática. Esa anemia microangiopática se descubre en el frotis a partir de la observación de esquistocitos. Es decir, que sintéticamente un paciente que consulta por diarrea sanguinolenta, constato la palidez, constato las alteraciones del sistema nervioso central, constato las alteraciones renales que se expresan como oligoanuria, lo que tengo que hacer es ir a buscar esquistocitos. Los esquistocitos me confirman el daño microangiopático y con eso tengo un diagnóstico orientador muy certero. ¿Qué puedo agregarle? Por supuesto el recuento de plaquetas para constatar la trombocitopenia, valorar la función renal, pedir urea, creatinina, medio interno. En la orina se puede encontrar ese daño que expreso como oligoanuria, puedo encontrar micromaturia y puede haber algo de proteinuria. Se debe, por supuesto, buscar la toxina y tanto la toxina como la bacteria a nivel de materia fecal. Eso es para constatar confirmar el diagnóstico etiológico de su secundaria toxina Giga. Y se deben pedir, para evaluar las posibles complicaciones de la falla renal y las alteraciones en el sistema nervioso central, se debe pedir seguro teleradiografía de tórax para valorar la hipervolemia secundaria a la falla renal. Y si tuviera manifestaciones en el sistema nervioso central del estilo convulsiones, hay que pedir electroencefalograma y tomografía. ¿Qué complicaciones tienen estos pacientes? Las secundarias a las fallas, fundamentalmente las fallas en el sistema nervioso, las fallas en el riñón. Es decir, pueden tener alteraciones como acidosis metabólica, uremia, alteraciones en el potasio, sobrecarga hídrica, que es lo que valorábamos con la placa de tórax, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión volumen dependiente. Todas son secundarias fundamentalmente a la falla renal. ¿Cómo es la evolución y el pronóstico? El daño renal que se relaciona con el tiempo de oliguria es el factor pronóstico más importante para rescatar en la anamnesis, ¿no? O sea, es importante saber en el momento de la consulta cuántos días el chico estaba sin hacer pis o tener oliguria por lo menos, y durante el tiempo de internación también es un dato importante para pensar en el pronóstico renal. Como dice ahí, es una enfermedad que la inmensa mayoría de los pacientes se recuperan en la etapa aguda, la mortalidad es baja. Pero sí, lo que es importante es la morbilidad, digamos. Los pacientes que tienen diagnóstico de síndrome urémico hemolítico deben ser seguidos a largo plazo para poder constatar posibles secuelas a nivel renal. Fundamentalmente para valorar el desarrollo de hipertensión arterial como manifestación de daño renal y la proteinuria persistente. Respecto al tratamiento, actualmente el tratamiento del síndrome urémico hemolítico típico es un tratamiento de sostén. Se deben corregir los posibles trastornos hidroelectrolíticos, la anemia, las alteraciones neurológicas que el paciente puede desarrollar, pero como decimos, el tratamiento es de sostén. Respecto al estado de hidratación, es importante que si al ingreso hospitalario el paciente tiene signos compatibles con deshidratación, se corrija la deshidratación para no sumar al daño parenquimatoso, vascular que hace la toxina per se por el daño microangiopático, no se agregue un daño por isquemia, por el compromiso prerrenal, ¿no? Por la deshidratación propia que genera el cuadro abdominal. Entonces es importante al ingreso corregir el estado de deshidratación si lo tuviera. Y posteriormente el manejo hídrico es muy fino en relación a cómo sea el estado de su función renal. Muy importante recordar que no se utilizan antibióticos, eso es, está formalmente contraindicada la utilización de antibióticos porque favorece la producción de toxina y eso empeora obviamente el desarrollo de la enfermedad, y si se requiriese se puede hacer transfusión de glóbulos rojos y diálisis, que se utiliza muy frecuentemente, diálisis peritoneal en pacientes pediátricos, y está recomendado que si uno sospecha la necesidad de diálisis, esta se realiza de forma precoz. Respecto al seguimiento, el seguimiento es estricto de los pacientes, se debe realizar de forma mensual el primer tiempo de seguimiento y después se puede planificar un seguimiento anual. Es importante que se valore la tensión arterial, la función renal, la función hematológica y muy importante constatar si la toxina y el coprocultivo fueron positivos, se debe constatar la negativización del coprocultivo para que el paciente pueda volver a sus actividades escolares y se limite la diseminación del germen.